Buenas tardes, hoy nos encontramos en otro episodio del podcast científico. Esta vez tenemos el honor de contar con el doctor David Martínez Prieto, quien actualmente está trabajando en la Universidad de Texas de Río Grande Valley. Así que muchísimas gracias por Gracias, aceptar Sandra, por esta invitarme. entrevista, Me siento David. muy honrado de estar aquí. No, pues al contrario, quisiéramos saber un poquito más de tu perfil académico, de tu trayectoria profesional. Cuéntanos un poco de todo lo que has hecho para tener el puesto que actualmente tienes en la universidad. Muy bien. Bueno, yo estudié la licenciatura en Lenguas Modernas, como tú, en la Universidad Autónoma de Puebla. Cuando iba en sexto semestre, había unas becas se llamaban Becas para la Paz México-Australia. Ya no existen. Fui muy de última generación. Pero era una beca que el gobierno de México y el gobierno de Australia habían creado para enviar estudiantes a Australia y que dijeran, ah, qué bonito está Australia, y vinieran a México y como que esparcieran esa información y más gente viajara a Australia y estudiar allá. Entonces, en el sexto semestre de mi carrera me fui a la Universidad de Macquarie con esa beca. Este, Creo que tuve buenas oportunidades porque estudié con Matheson, el que escribió el libro de Halliday, y luego regresé a México y me costó mucho readaptarme, ¿no? Porque aprendí como que una nueva forma de ver la vida, otro sistema educativo, entonces me costaba mucho eh, como que seguir las órdenes de los profesores. Entonces, pues desde ahí como que mi vida cambió porque ya no me adaptaba totalmente a México. Me gradué, bueno, hice una tesis que se llamó El uso explícito de la gramática funcional para el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de segundas lenguas. Me acuerdo mucho que cuando yo propuse ese tema de tesis, eh, algunos profesores de la universidad, de la UAP, dijeron que yo no era nadie para hacer ese tema, ¿no? Entonces, pues bueno, de todos modos persistí en mi deseo por investigar eso y presenté mi tesis. Después de presentar mi tesis y graduarme, trabajé, aún no tenía trabajo, nada de trabajo. Entonces, como ya conocía mucha gente de Australia que quería venir a México a estudiar español, pues le propuse al que era director de la facultad que si hacíamos un programa de español, que fue un fracaso porque no tuvimos estudiantes, ¿no? Pero lo que sí en ese momento un grupo de profesores de la Universidad de Texas de San Antonio, Peter Seyer en específico, se interesó por el programa y lo conocí porque empezamos a diseñar un programa. Al final de cuentas, él tenía un grupo de 25 estudiantes que iban a venir a la UAP, que no pudieron venir porque el gobierno de Estados Unidos puso una advertencia de viaje. Entonces no pudieron venir, pero conocí a Peter, ¿no? Trabajé en la universidad, después de eso, de rotundo fracaso del programa de español, trabajé en la UAP por 2 años, di clase en tronco común, di clase en la facultad de estomatología, en ingenierías, en la facultad de lenguas. Fui muy feliz, eso me gustaba mucho, aunque era muy pesado, porque en la mañana iba a una facultad, luego en la tarde iba a otra, pero yo me sentía como un estudiante, o sea, como un estudiante popular, era muy divertido. Este, Después ya intenté entrar a la maestría de, ¿cómo se llama la maestría que está en el Coli? En las Ciencias, ciencias del ciencias lenguaje. sociales y del lenguaje. Ajá. Y al mismo tiempo, aquí en la UAP en el Coli, y al mismo tiempo metí mis papeles para la que es probablemente la beca más prestigiosa del mundo, que se llama Fulbright. Este, en el Coli no me quedé, pero en el Fulbright sí me quedé. Eh, la beca Fulbright es muy difícil de obtener porque uno compite con personas que son mexicanas, pero que tienen privilegios que probablemente nosotros como estudiantes de universidad pública no hemos tenido. Entonces me acuerdo que, por ejemplo,
entre la gente que postulaba, había gente que ya había estudiado de licenciatura en Harvard o en Cambridge. Entonces, pues bueno, fuimos al principio 500 postulantes, nos quedamos 250. De esos 250 yo me quedé, hicieron como varios filtros, uno de ellos una entrevista. Después de la entrevista, con un comité de expertos, me quedé en el lugar 47 de 50, pero me quedé. Y la Universidad Estatal de Michigan se interesó en mi perfil y me ofreció pues, irme con ellos a estudiar la maestría sin pagar nada. Y ya Fulbright pagó mi estancia y mis alimentos y mi seguro médico. Entonces, pues bueno, ya acepté la propuesta de la Universidad de Michigan, Estatal de Michigan, y me fui a East Lansing, Michigan, a hacer mi maestría. Mi maestría se llamaba MITISO, o se llama MITISO, Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages. También esa experiencia cambió mi vida porque entendí la educación y la lingüística desde un punto de vista que no había entendido antes, que no tiene nada que ver con Australia ni México. Por ejemplo, empezamos a utilizar estadística inferencial, que nunca habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, en mi grupo de mis compañeros, éramos 12 y éramos muy unidos, y éramos personas bueno, había 3 personas de China, 3 personas de Estados Unidos, 3 Michiganders, mi amigo Arif de Indonesia, Fong de Vietnam, Nioni de Madagascar, Ibrahim de Níger, Boram de Corea. Entonces, pues éramos un grupo multicultural y muy unido. Y una cosa que me gustó de Michigan es que, a pesar de que estaban muy influenciados por la lingüística cognitiva y las ideas de Chomsky, y tenían este afán de hacer la lingüística una ciencia exacta, ¿no? Eh, También como que empezaban a darse cuenta que la educación de lenguas tenía que tener este fin social, ¿no? Tenía que buscar la justicia social. Durante un verano en Michigan di clase a refugiados de Medio Oriente que venía a Michigan. Entonces pues me di cuenta que de alguna forma lo que yo había aprendido, lo que estaba aprendiendo, no tenía razón de ser si no se utilizaba para el beneficio de las personas, ¿no? Para buscar la equidad, para buscar una mejor distribución de recursos. En la licenciatura, nosotros dimos a Freire, ¿no? Eh, pero probablemente no lo exploramos tan profundamente como pues, debiéramos, ¿no? Entonces, pues, me cayó mucho tiempo después, el 20, bueno, comprendí que la enseñanza de lenguas, la educación multilingüe, pues tiene que tener como propósito fundamental pues la emancipación de las personas, ¿no? Promover una sociedad más justa, pues más equitativa, ¿no? Más justa, Equitativa, sí. sí. Entonces, pues bueno, Igualitaria, ¿no? igualitaria, sí. Entonces, pues bueno, eso, trabajé allí con mucho frío, tomé mis clases, regresé a México y trabajé 2 años en 3 universidades al mismo tiempo. En la Universidad de las Américas UTLA, en la Universidad Iberoamericana Puebla y en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y me di cuenta que había mucha diferencia, no simplemente en los programas, sino en la población estudiantil a la cual yo daba clase, ¿no? O sea, había gente de la UTLA que llegaban con choferes, ¿no? Que se iban de fiesta y patrocinados por sus papás, mientras en Tlaxcala había personas que no tenían para comer, ¿no? O sea, había estudiantes que vendían dulces para juntar para el camión. Entonces me di cuenta que la diferencia social entre las poblaciones involucradas en el proceso de lenguas es totalmente diferente dependiendo pues, del contexto, de sus privilegios, de sus relaciones, de su capital económico, social, cultural. Eh, y también trabajé en ese momento con estudiantes que ellos llamaban de retorno, que eran personas que habían vivido en Estados Unidos y que habían regresado
a Tlaxcala en este caso a estudiar su licenciatura, ¿no? Eh, Ese fenómeno yo lo entendía de cierta forma, es un fenómeno muy complejo, pero pues bueno, se me quedó ahí la espinita. Y lo malo es que en estas universidades, igual en la UAP, pues hay como pequeñas mafias que tienen controlada la universidad. Y me di cuenta que nunca iba a seguir subiendo, ¿no? Que siempre iba a ser hora clase. Yo no quería irme a Estados Unidos, sino quería quedarme en México, pero no había para dónde, o sea, como que no. En la Ibero me pagaban por honorarios, este, en la UTLA, después de ciertas clases me pagaban ya como con Nómina. con nómina, pero tardó mucho. Y en Tlaxcala por nómina, pero no había forma de seguir subiendo porque tiene la universidad controlada una familia que tiene su propio partido político y tienes que servir al partido político para que puedas subir en la universidad. Entonces, pues me di cuenta que no podía seguir subiendo y que tenía que tener un doctorado, ¿no? Me fui entonces, tenía como tres opciones, pero Peter Seyer salió otra vez a colación. Sí. Estaba trabajando él en la Universidad de Texas, en San Antonio. Entonces, pues ya metí mis papeles, me aceptaron, tuve una beca con ACIT de parte del gobierno mexicano y la Universidad de Texas en San Antonio también te daba como un apoyo si dabas clase. Entonces yo di una clase durante 4 años y además de estudiar el doctorado. Y ya cuando llegué al doctorado en San Antonio, mi doctorado es en cultura, literacia y lenguaje. Entonces es un doctorado que tiene que ver como la intersección de cómo fenómenos culturales, capital cultural, eh, capital social, eh, tiene que ver en la enseñanza de lenguas, un aprendizaje de una segunda lengua o en poblaciones multilingües y también cómo se relaciona con la educación, no simplemente la educación como la repetición de ideas, sino la forma en la que la educación perpetúa el status quo, ¿no? Como hay gente que a través de la educación se vuelve más rica y se sigue siendo cada vez más rica y más poderosa. Y como la educación también a veces no fomenta la libertad o la emancipación de las personas. Este, en mi doctorado, pues, bueno, además de ver como fundamentos metodológicos, estadísticos, cualitativos, de métodos mixtos, también como que aprendí de varios enfoques culturales o varios enfoques que tienen que ver con el estudio de sociedades, eh, especialmente, por ejemplo, enfoques postestructuralistas, eh, enfoques feministas, ¿no? De chicanos también o chicanas. Entonces, pues ya aprendí. Y luego ya mi disertación doctoral se llama El impacto curricular de las ideologías de los Estados Unidos entre estudiantes transnacionales en Puebla. Entonces me vi desde un enfoque, desde un paradigma, eh, desde un paradigma de estudios, bueno, de enfoque mixto, ¿no? Tanto cuantitativo como cualitativo. Vi eh, o analicé cómo las ideologías que estudiantes aprenden dentro de escuelas de Estados Unidos impactan su interacción con personas mexicanas cuando ellos estudian para ser profesores de lenguas en México, ¿no? Entonces, particularmente me enfoqué en ideologías de raza, cómo es que el racismo inherente a las instituciones estadounidenses impacta al, a los estudiantes cuando vienen. También me enfoqué en cómo el nativismo beneficia o perjudica a estos estudiantes. El nativismo es la idea de que hay un hablante nativo ideal, ¿no? Claro. Que si es nativo y de ojos azules y tiene cierto acento y es güerito, pues es como el hablante perfecto del inglés.
Y también hablé bueno, también investigué ideas de neocolonialismo e imperialismo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tan conscientes estaban esos estudiantes sobre el impacto del imperialismo yanqui en Latinoamérica y en el mundo? ¿Y cómo impactaba su falta de conocimiento sobre estos temas cuando interactuaban con personas de México, ¿no? Que estaban muy conscientes del imperialismo y el intervencionismo de Estados Unidos en el mundo? Este, entonces eso se quedó como un área de concentración. Luego vino la pandemia. Durante la pandemia trabajé otra vez en la Universidad de Tlaxcala en el programa de estudios de discurso y literacidad y me di cuenta que sigue la misma mafia, ¿no? Que sigue la misma mafia, que estaba peor que antes. Me pedían, por ejemplo, entregar mis artículos para el programa cuando yo era a la clase. O, por ejemplo, me acuerdo que un grupo de profesoras se molestaban porque yo daba la clase como un contraste discursivo entre español e inglés para estudiantes de la maestría. Y yo decía a los estudiantes, bueno, ustedes si van a escribir una tesis en términos cuantitativos, pues tienen que usar voz pasiva, ¿no? Pero si no, ustedes deben tomar responsabilidad de su investigación y decir, yo propongo, yo digo. Y se molestaban porque ellas les enseñaron y les siguen enseñando a sus alumnos que deben utilizar voz pasiva, ¿no? Porque en lugar de decir, I analyze o yo investigué, en esta investigación se analizó, ¿no? Entonces, me acuerdo que una vez me confrontaron por eso, porque yo les comentaba que pues, así se hacían las investigaciones, ¿no? Pero igual me di cuenta que era muy difícil seguir adelante en una situación así, y en México en general. Entonces, pues ya busqué trabajo, mandé muchas postulaciones. En la pandemia creo que mandé 71 postulaciones. Entonces, pues bueno, me aceptaron ya el segundo año cuando acabó la pandemia, o no acabó, pero no estaba tan fuerte. Pues ya recibí un par de ofertas, pero la primera institución que se interesó en mí fue la Universidad de Río Grande, la Universidad de Texas, Río Grande Valley, que por sus siglas en inglés es UTRGV. Pues UTRGV ya me contrató, y ahí he seguido desarrollando mi tema de transnacionales. Yo doy clase justo en la frontera, yo vivo en Brownsville, Texas, pero desde mi oficina se ve el río Bravo, ¿no? Que ellos le llaman Río Grande. En el Río Grande, bueno, ahí donde estudio, mucha gente va y viene. Mis estudiantes, muchos viven en Matamoros, cruzan y luego se regresan, ¿no? Entonces hay otro tipo de transnacionalismo que es diferente al transnacionalismo de la gente que llega a Puebla y Tlaxcala. Generalmente vienen de Nueva York, Nueva Jersey, California, Texas. Pero ahí pues van y vienen todos los días. Entonces seguí estudiando transnacionalismo, pero desde esta perspectiva más dinámica. Eh, lo que ellos llaman transfronterizos, ¿no? Gente que vive en dos fronteras en el mismo día. Sí. Dos familias que viven en ambos países. Este, en esta área de enfoque que también se ha ido desarrollando, pues digo hemos porque yo trabajo con un grupo de investigadores allá, con Xiao Su y con Sandra Musanti, y recientemente con Melissa Vivanco. Eh, Hemos visto las barreras epistemológicas y ontológicas que a veces previenen el desarrollo óptimo de futuros docentes multilingües, ¿no? Esa es como otra área que hemos desarrollado en los últimos 3 o 4 años, y recientemente, en los últimos 3 años, me he enfocado en la importancia de las personas de la tercera edad, de los abuelitos, en el proceso de mantenimiento, revitalización y bueno, en el Valle de Río Grande, ¿no? Pero es que es importante porque la gran mayoría de gente, como vive en dos países, pues tiene, a diferencia de otras partes de Estados Unidos, la gente de la tercera edad es importante en el Valle, ¿no? Vive con las familias, ¿no? En una casa viven abuelitos, tíos, hijos, nietos, o viven todos muy cerquita. Y muchos de mis estudiantes en el Río Grande Valley se casan muy jóvenes, tienen hijos muy jóvenes, pero los abuelitos son los que mantienen bueno, como que primero los que enseñan español a los hijos o a los nietos, y después son los que ayudan a que mis estudiantes puedan asistir a la escuela, que cuiden a los hijos, van por ellos a la escuela.
pero nadie habla sobre los abuelitos. Entonces, como mi otra área de disertación, bueno, de investigación, en la cual me concentro. Perfecto, muchas gracias. Nada, Me parece muy interesante todo lo que has tenido que atravesar académicamente y profesionalmente. También me parece muy revelador que nos compartas esto que está sucediendo. Bueno, creo que es algo que se sabe a voces y es muy desafortunado, ¿no? Que investigadores, profesores como tú, que pueden sumarle tanto a las universidades en tu país natal, pues se haya tenido que ir a otro país para poder dar voz a todo esto que está sucediendo. David, muchas gracias por compartir esta experiencia académica y profesional que también me hace ver que ha tenido un impacto en lo que has decidido estudiar. Todas estas, de alguna forma, discriminaciones o abusos que has tenido que atravesar tanto como alumno como profesor y también el impacto de, veo que este intercambio en los que tuviste Australia tuvo un impacto en lo que tú percibes, ¿no? Percibías en ese entonces como estudiante, como un ciudadano de México, del país, del estado de Puebla, y que al final de cuentas ya no te llenaba, ¿no? Ya no te sentías completamente lleno, unido a esta sociedad y que te hizo de alguna manera ver afuera. Esto que veo tuvo un impacto en tu, como mencionaba, en tu interés de investigación. Y quiero pensar que esto es lo que te llevó a estudiar o enfocarte al neoliberalismo, al translenguaje. Y una vez que has sido un investigador ya en Río Grande, has visto esto del transnacionalismo y mucho más, ¿no? Entonces, quisiera que nos comentaras, por favor, un poquito más acerca de alguna investigación reciente, tal vez resultados preliminares, algo que tú quieras compartir con nuestra audiencia. claro que sí. Bueno, como parte de mi contrato tengo que hacer mucha investigación, 50% de mi tiempo es investigación. Entonces, si quieres, te cuento más o menos qué he publicado en el último año, Perfecto. los últimos 2 años. Eh, Hablando sobre enseñanza de lenguas en México, cuando estudiaba los estudiantes transnacionales, pues hice muchos estudios piloto. Entonces trabajé más o menos como en 4 o 5 instituciones haciendo estudios pilotos sobre estudiantes transnacionales. Mientras yo recolectaba datos, me daba cuenta que los profesores de lengua mexicanos, que también tú has experimentado eso, yo he experimentado eso, siempre estaban en un proceso de desventaja, ¿no? Ya sea porque somos mexicanos, o sea, es muy chistoso porque la gente mexicana discrimina a los propios mexicanos, entonces la gente que viene del extranjero tiene pues ventajas que nosotros no tenemos, incluso sin la preparación académica necesaria, ¿no? Tú y yo, cuando éramos profesores de lengua, estábamos en un constante cuestionamiento si éramos legítimamente profesores, ¿no? Por no ser blancos, por no ser de ojos azules, por tener un acento que está influenciado por nuestra lengua materna, ¿no? Por ser cafés, por ser cafecitos, ¿no? Entonces, pues un área de concentración que he desarrollado tiene que ver con el impacto de las ideologías que quitan legitimidad a los profesores de lengua simplemente porque son mexicanos, ¿no? La adopción irreflexiva de estándares extranjeros, ¿no? En donde el profesor de lenguas en México debe demostrar que sabe inglés cada 2 años, Claro. ¿no? Y tiene que pagar. Yo no conozco a ningún profesor extranjero que venga a México que le pidan que haga el examen de español cada 2 años. Nunca, ¿no? Incluso han llegado aquí y se abren las puertas, ¿no? Sin estudios. Eh, También me di cuenta, bueno, dentro de este estudio me di cuenta de cómo el, la enseñanza de lenguas en México no es un sistema que sea libre de ideologías, sino que por el contrario tiene ideologías que repercuten negativamente en los profesores de lengua
en el alumnado, ¿no? Eh, y estas ideologías llevan a prácticas educativas que benefician a los países que llamamos de norte global, particularmente Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? En menor medida Australia. Pero ¿qué hacen estos países? Que han encontrado la forma de hacer un negocio con las certificaciones, Claro. encontraron un mercado y la gente de aquí lo ha adoptado de forma reflexiva, ¿no? No ha cuestionado el por qué de que nos pone, cuál es el mercado económico, ¿no? ¿A quién beneficia? ¿Por qué? ¿Cuáles son los estándares que nos están poniendo y por qué? Entonces también critico la adopción irreflexiva de estándares impuestos por el Reino Unido. Y Estados Unidos, por ejemplo, uno de mis participantes, uno de mis exalumnos, me acuerdo que para sus clases, la editorial de Cambridge entraba a su salón de clase y le decía, tienes que enseñar esto y enseñar esto. Y les calificaba si enseñaban bien o mal su método, ¿no? O sea, el poder ya no caía dentro del profesor, el poder de qué enseñar y cómo enseñarlo ya no estaba en la institución, sino el poder de qué y cómo enseñarlo ya estaba en Cambridge, en la editorial de Cambridge, ¿no? Y hay muchas, por ejemplo, ya me acuerdo yo cuando estaba aquí en México, postulé para un puesto de tiempo completo en la UPAEP, la Universidad Autónoma Popular de Puebla, y me decían que tenía que hacer el TOEFL. Y digo, pero ¿cómo piensa el TOEFL si yo he estudiado en universidades extranjeras por mucho tiempo y ningún extranjero que ustedes están aquí en la mesa ha tenido que tomar un examen de español para estar aquí? Y obviamente no me aceptaron, ¿no? Porque les cayó muy gordo. Pero eso pasa, ¿no? También me di cuenta que igual cuando seguí haciendo estos estudios piloto, eh, me di cuenta de cómo la educación mexicana en las universidades, en la Universidad Principal de Puebla, ha caído en un proceso que ha creado élites de poder, ¿no? Que el profesor universitario de lenguas cada vez tiene menos recursos, su salario es de los peores pagados del país, pero el problema no es simplemente eso, sino el problema es el poder el cual ejercen ciertas autoridades sobre el profesor de lenguas, ¿no? Este, esta forma de opresión, esta opresión constante que viven los profesores de lenguas, tiene que ver con la imposición de un sistema neoliberal, ¿no? Un sistema en el cual el mercado se vuelve el regulador de las interacciones humanas, y que fue impuesto en esta universidad en Puebla en 1989, ¿no? Cuando los profesores de aquel entonces eh, entendían que la universidad era crítica, popular y democrática. Ellos sabían que con la imposición del neoliberalismo iban a cobrar por las clases, por los créditos, que en teoría no deberían cobrarse, se iban a cobrar por titularse los estudiantes, e iban a imponer ciertos criterios de administrativos, ¿no? Por ejemplo, en esta universidad, en la principal universidad de Puebla, los administrativos, las personas que tienen cargos, eh, son aquellas que deciden que se queda y que no se queda, ¿no? No es la academia, no son los profesores, sino son esta élite de poder que se ha creado. Entonces, pues investigué, después de esos estudios piloto y de ver la situación en la cual los profesores de lengua se encontraban en las universidades públicas, me enfoqué en esta universidad en Puebla, la principal, y vi que, por ejemplo, la imposición del neoliberalismo pues no fue bien recibida por el profesorado, sino que ellos decidieron luchar, ¿no? Hubo muertos, mataron personas, les quitaban sus cheques, ¿no? Y vi cómo poco a poco fueron mermando la capacidad crítica del profesor, y el poder del profesor, ¿no? El profesor ahorita está indefenso, no hay libertad para hacer investigaciones, eh, si hay pensamiento, si hay divergencia en el pensamiento. Por ejemplo, la universidad viene del universo, ¿no? Un universo de ideas. Si hay alguna persona, algún profesor cuyo pensamiento o ideología diverge de aquellas personas en el poder que llevan 30 años en el poder,
pues van a tomar métodos de control contra ellos, ¿no? A nivel administrativo, incluso hay estudiantes y profesores que sirven pues para que este grupo de poder sirva, sirven como informantes para decirles a la rectoría de que hay ciertas personas que están, que hay ciertos profesores cuyas ideas no se alinean con las que tiene el grupo en el poder, ¿no? Entonces, pues me enfoqué en la lucha, resistencia e imposición de políticas neoliberales eh, dentro de la enseñanza de lenguas y me di cuenta que primero eh, que no hay una conciencia en nuestra generación y en las generaciones que siguen sobre este tipo de actividades, pues consideramos que lo que a este tipo de represión es normal. Hemos normalizado la represión, hemos normalizado la falta de poder y hemos normalizado que un grupo de poder siga, por ejemplo, en instituciones autónomas mexicanas, particularmente está en Puebla, ¿no? Pero también me di cuenta que el profesor de lenguas ha utilizado su agencialidad para resistir. Por agencialidad me refiero al poder de las personas para poder cambiar su entorno. Entonces me he dado cuenta que las personas, los profesores de lengua, resistieron, marcharon, fueron violentados e intentaron en lo posible detener o retrasar esta imposición, ¿no? Eh, Me acuerdo, bueno, dependiendo he publicado esta investigación de diferentes marcos teóricos, pero hay un marco teórico que lo hizo Althusser, que tiene que ver con los aparatos del Estado. Al principio, esta universidad, la universidad principal en Puebla, principal y pública, servía al Estado mexicano, ¿no? Pero ahorita es tan poderosa que tiene su propio poder. Entonces son más fuertes, o al menos independientes, autónomos del Estado mexicano, no tienen que rendirle cuentas a nadie, lo cual ha perpetuado su poder. Entonces, en el artículo digo que se han hecho tan poderosos que incluso pueden resistir el gobierno actual, porque ellos ya tienen sus propios intereses forjados a través de 30 años. Entonces, son tan poderosos que pueden oponerse al gobierno actual. Ya no siguen sus órdenes, sino continúan con las políticas neoliberales, continúan con la presión y bajo el pretexto de autonomía universitaria el argumento de que nadie tiene poder de entrometerse en la vida universitaria, utilizan los recursos públicos a su conveniencia, ¿no? Un grupo de profesores mantiene el poder, no únicamente el poder económico, sino el poder de conocimiento, ¿no? Mandan a los profesores que ellos les convienen a tomar cursos, mandan a profesores a que aprendan esto, y la gran mayoría de profesores, o la clase de medio tiempo y tiempo completo, carecen de estas oportunidades que una elite de profesores mantiene. Entonces, ese ha sido un par de artículos que publiqué en español y en inglés en los últimos 2 años. Eh, otro, Otros dos artículos tienen que ver con eh, con las barreras epistemológicas y ontológicas que encontramos en la frontera. Por ejemplo, a pesar de que nuestros estudiantes son transnacionales o transfronterizos, siempre hay esta idea, también en México, de que lo que viene de Estados Unidos o del norte global es mejor. Entonces, a pesar de que los estudiantes vienen de México, la educación gringa a nivel primaria, secundaria, preparatoria, pero incluso en la academia, crean estas ideologías que yo llamo non plus ultra, que es un término que viene del latín, que significa no hay más allá de, ¿no? Entonces, cuando llegaban los romanos a algún lugar y era non plus ultra, significaba que más allá eran bárbaros. Y hasta aquí llegaban sus ideas, hasta aquí llegaba su conocimiento, hasta aquí llegaba la civilización. Y la academia gringa, las escuelas de Estados Unidos, de alguna forma toman estas ideologías non plus ultra, aun cuando se creen pues muy revolucionarios, ¿no? Porque yo no estoy seguro, pero claramente no citan a personas del sur global, de los países en desarrollo. Y, por ejemplo, en mi contexto, pues
uno de las cosas que hemos notado es que a pesar de que estamos muy cerca, y a pesar de que, por ejemplo, los estudiantes mexicanos son muy buenos en lenguaje y matemáticas, su conocimiento es hecho menos, ¿no? Cuando afrontan las ideologías prevalentes en Estados Unidos, ¿no? A pesar de que también es una región bicultural Sí, y de donde todo el mundo habla español, siempre hay esta situación de diglosia en la cual sí vamos a hablar español, pero vamos a hablar español para hablar sobre el chisme, sobre la comida, sobre los amigos, sobre el fútbol, pero los documentos importantes, la educación, sea en inglés. Entonces, criticamos estas ideologías non plus ultra, ¿no? Eh, Dentro de la misma área de concentración, recientemente junto con Sandra Musanti y Xiao Su desarrollamos un marco teórico que se llama The Four Trends in the Development of Pre-Service Multilingual Teachers. Entonces ponemos cuatro trans. En Estados Unidos como que la gente lo tomó como que muy revolucionario porque con la administración actual de Donald Trump y cualquier cosa trans que no sea alimentos transgénicos está mal visto, ¿no? Pero nosotros consideramos que los profesores de lenguas deben ser analizados desde cuatro áreas interconectadas que tienen que ser el transnacionalismo, el transculturalismo, la transdisciplinaridad y me falta transnacionalismo, el translenguaje, ¿no? lenguaje. Entonces tomamos esas tres áreas, analizamos cómo la educación, cómo la academia ha analizado estas áreas y nos hemos dado cuenta que al principio, aunque las investigaciones empezaban de forma aislada, poco a poco las investigaciones de forma natural llevan a la interseccionalidad. ¿Qué quiere decir? Que al principio, por ejemplo, hace 20 años, hablaban de translenguaje de forma aislada, inevitablemente, en cierto punto, las investigaciones empiezan a decir translenguaje y transnacionalismo. Translenguaje y transnacionalismo y transdisciplinaridad. Entonces, entendimos que el desarrollo de las ciencias que tienen que ver con el desarrollo de profesores multilingües no se pueden dar de forma aislada, sino siempre de una forma cohesiva, integrada, ¿no? Nos vimos en la, tuvimos un reto porque sí, bueno, vamos a proponer que esto se vea de forma integrada, de forma cohesiva, pero ¿cómo lo pegamos, no? Sí. Entonces la forma de poder unir estas cuatro trans fue a través de un enfoque dialógico queremos que tiene que ver con el diálogo, ¿no? Porque si entendemos, si vemos las teorías que tienen que ver con la educación, con la emancipación, no simplemente educativa, sino humana, siempre menciona el diálogo, ¿no? Entonces utilizamos las nociones del diálogo de Paulo Freire, de Bakhtin, que es un escritor ruso, y de Vygotsky. Entonces, ellos tres, a pesar de que no se interrelacionan y que no tienen eh, conexión entre uno y otro, todos hablan del diálogo como parte fundamental para entender el conocimiento. Entonces, nuestro pilar fundamental para entender las cuatro trans como integradas es el diálogo, ¿no? Que está presente en muchas teorías, pero específicamente en estas tres. Ok, muy bien. Entonces, entiendo que para poder hacer el análisis de esta información tuvieron que obtener diálogos espontáneos, estudiar el discurso. Estudiamos, bueno, es que este marco teórico que creamos no lo estamos aplicando ahorita en un estudio empírico, pero para poder crearlo investigamos 50 artículos y los analizamos de forma cuantitativa y cualitativa, ¿no? Tenemos diferentes criterios. De forma cuantitativa, la forma en que discriminamos qué artículos íbamos a analizar, porque hay muchos. Claro.
tiene que ver con el número de citas, su impacto, eh, el número de veces que lo han bajado, ¿no? Y en términos cualitativos, pues discriminábamos, sí, porque luego hay artículos que se bajan mucho, que citan mucho o repiten lo mismo. Claro. Entonces veíamos el impacto y la calidad del artículo, de los artículos, ¿no? Entonces andamos con 50 artículos y descubrimos, bueno, ya fue que empezamos a ver cómo dan las cuatro. Esos 50 artículos, 51, 51 artículos hablaban de la formación de futuros profesores multilingües, desde enfoques de transnacionalismo, translenguaje, transculturalidad y transdisciplinaridad, ¿no? Nos dimos cuenta, por ejemplo, que el translenguaje está de moda, todo el mundo habla de translenguaje, todo se fusiona con translenguaje, pero, por ejemplo, nadie habla de transdisciplinaridad, que es algo que los estudiantes, bueno, sí hablan, pero muy poco. O sea, por ejemplo, si pusiéramos así como un mapa de calor, así sería translenguaje por aquí, súper mucho, 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 transdisciplinaridad no, transdisciplinaridad un poquito, y transnacionalismo y transculturalidad un poquito más así. Pero transdisciplinaridad está súper, súper, súper Abajo. abajo, sí, no tiene tanto, no está tan desarrollado, eh, y lo cual, por ejemplo, tú en tus clases pues hablas sobre temas de historia, de geografía, de matemáticas. Entonces, de alguna forma, pues tenemos que integrar esos conocimientos porque muy pocas veces el profesor multilingüe, particularmente en Estados Unidos, pero también en México, va únicamente a llegar a estudiar lenguaje, ¿no? Estudia lenguaje, o sea, o estudia a través del lenguaje, ¿no? Por muy pocas veces tienen que estudiar lenguaje por sí mismo. Entonces, este desarrollo de bueno, y también, después de que tenemos 51 artículos, los tres autores teníamos diferentes perspectivas. Claro. Cada quien quería poner la perspectiva que consideraba la más importante, ¿no? Entonces empezamos a dialogar. Fue desde ahí que encontramos el diálogo como fundamento y empezamos a discernir qué ideas eran prevalentes en la academia, qué ideas hacían falta, eh, que principalmente cuáles eran las necesidades, las áreas de oportunidad que no estaban cubiertas. Y fue así como y bueno, desarrollamos un marco teórico que desarrollamos que escribimos en dos niveles o que proponemos en dos niveles, ¿no? La base, que tiene que ver con las ideas de Bakhtin, Vygotsky y Freire, la base dialógica, ¿no? Y luego ya de ahí partimos a las diferentes perspectivas de las cuatro trans y cómo convergen y cómo se deben utilizar de forma integrada. Muy bien. David, por ejemplo, en esta selección de artículos, ¿tenía algún impacto el seleccionar el mismo autor o tenían que ser todos diferentes? Eh, bueno, creo que depende del caso, Ok. ¿no? Hay autores cuya obra académica se va desarrollando. Hay autores, por ejemplo, que cambian, que van evolucionando. Ujú. O hay autores que siempre repiten lo mismo. Claro, bien. Entonces, muchas veces, pero con diferentes participantes o diferente contexto, pero son copias. No copias, pero son casi Sí, réplicas, réplicas, réplicas de sí. sus estudios, ¿no? Entonces, pues no, había autores que aparecían dos o tres veces. Este, Cuando nosotros seleccionamos los artículos que discutimos como grupo, pues decidimos incluir aquellos que pensamos que tenían, si es que el autor está en varias veces, pues había una evolución del pensamiento. Claro. Sí, en el caso de que fuera réplica era Es innecesario necesario, volver sí. a retomar la Sí, lo misma mismo, información. exactamente. Ah, muy bien, perfecto. También, ¿sabes qué? Me llamó muchísimo la atención en el estudio en donde justamente mencionas este impacto del ser un nativo del habla inglesa, ¿no? Y que es cierto, es muy revelador, pero tú tienes toda la fuerza y seguridad como para mencionarlo. Eh, Porque mencionabas que justamente es un nicho de discriminación hacia el mismo profesor mexicano, que en un sistema educativo mexicano se le prioriza al extranjero en vez de tomar a un mexicano que está bien preparado y que se ha dedicado a estudiar para ser un profesionista enseñando lenguas, por decir algo, ¿no? Sobre todo porque el hecho de que sea nativo de su
idioma que venga de otro país impacta más en la decisión administrativa. Entonces, en ese aspecto, tus participantes fueron profesores de las instituciones públicas que mencionas, que veo que has tenido injerencia en investigaciones que contemplan diferentes Sí, universidades sí, mexicanas. sí. Bueno, para este estudio en particular, sí, fueron tres sitios de estudio. eh, las principales universidades autónomas de Puebla y Tlaxcala y una de las principales universidades públicas en Oaxaca. Y entonces fueron 50 participantes, 50 y más o menos como 150 entrevistas, Wow. otras de campo. Y sí, ¿no? O sea, sí eh, pero me di cuenta que el nativismo está una... Bueno, primero me di cuenta que los profesores, es que, bueno, tengo que regresar en el pasado, ¿no? Bueno, ir atrás en el pasado, ¿no? Sí. Ir al tiempo, ir en retrospectiva unos 30 años. La educación en México de lenguas, a diferencia de otras ciencias, es muy reciente, ¿no? O sea, por ejemplo, las universidades mexicanas que tenían médicos hace 50 años, que tenían ingenieros hace 50 años, que tenían abogados hace 50 años, pero no tenían docentes de lengua o gente que preparara para docentes de lengua, ¿no? Entonces hubo un proceso de profesionalización a principios de los 90. Este proceso tomó grupos de profesores que a lo mejor hablaban un idioma eh, y los formó en programas pues hechos ex profeso para que ellos tuvieran grados, ya sean universidades británicas o australianas. El problema con esto es que estas universidades tomaron tomaron este proceso, o sea, es un negocio. Claro. Si tú mandas 50 profesores a la universidad de qué, de Leeds, ¿no? No los vas a reprobar, porque son 50 profesores mexicanos que te están dando ganancia a un programa, ¿no? Entonces, obviamente, los programas estaban diseñados de forma tal de que no ponían en riesgo el status quo, o sea, no eran críticos del norte y sur global, no eran críticos de ideas nativistas, eh, y además los profesores que estudiaron ahí, los mexicanos que obtuvieron sus maestrías y doctorados de estas, adoptaron estas ideologías como suyas, no porque ellos ya venían de una institución extranjera. Entonces ellos mismos se convertían en agentes que perpetuaban el nativismo. Sin embargo, el nativismo no se queda únicamente en el ser nativo, sino va más allá, es ser nativo junto con ser blanco, junto con tener ojos azules, no junto con tener un cierto acento. Porque es mucho más difícil, por ejemplo, que una persona que habla una variedad del inglés no muy reconocida, ¿no? Por ejemplo, alguien de Belice que sea de origen maya, ¿no? Que tenga las oportunidades que alguien que viene de Estados Unidos, que es güero, que viene de Reino Unido, que viene de Europa. Entonces, los mismos mexicanos se convirtieron que ahora tenían, que ahora tenían estos privilegios, ¿no? Estos grados que obtuvieron a través de estos programas hechos ex profeso, pues se convirtieron en los más férreos defensores del nativismo, porque ellos ya tenían un grado del extranjero, ¿no? Entonces, eso aunado con las ideas chomskianas de Chomsky, que fueron malinterpretadas, o no sé si malinterpretadas, pero que siguen prevalentes en la educación mexicana, en la cual, como dice el Chomsky, ¿no? O sea, él únicamente iba a estudiar el hablante nativo ideal con el habla perfecta. Entonces, a partir de ese enunciado, ha habido un montón de personas que han sufrido la malinterpretación o la descontextualización, eh, o también pues, la ignorancia de Chomsky en ese sentido, porque él era un físico, ¿no? Y quería hacer él quería hacer el lenguaje como matemáticas, tan preciso como las matemáticas, ¿no? Una ciencia Exacto. exacta. Entonces, la falta de conocimiento de Chomsky hicieron, junto con el interés económico de potencias, de casas editoriales, hacen que siempre el profesor mexicano, al menos en el centro de México, esté en desventaja, ¿no?
Pero incluso, por ejemplo, hay otras investigaciones en Nuevo León que llegan personas de retorno que nada más porque suenan con un acento de Estados Unidos tienen trabajo, incluso son puestos directivos, ¿no? Entonces, sí, y lo triste es que los profesores en la licenciatura, la maestría y doctorado no cuestionan, ¿no? Sino que perpetúan esta idea en la cual siempre ponen desventaja al mexicano, porque es morenito, porque habla con un acento que tiene inflexión por su lengua materna, eh, porque no tiene ojos azules. Y es algo muy curioso, porque en cualquier país como Estados Unidos, por ejemplo, yo que soy de educación bilingüe, que hablo académicamente bien, español e inglés, siempre tengo que competir con personas que tienen el poder, que son, que ellos llaman Mexican American, ¿no? México estadounidenses, que su español no es muy bueno, pero pues ellos defienden a los suyos, ¿no? Entonces yo voy allá y tengo que trabajar el doble porque yo soy un extranjero. Eh, y al contrario, en México, una persona que llega a Estados Unidos, eh, que incursiona en el área de lenguas, mayormente, no todos, pero mayormente viene siendo una preparación académica o con una preparación académica similar a los que tienen la persona que tiene aquí, pero siempre con esta desventaja que es perpetuada por las instituciones y los profesores que fueron educados en estas universidades británicas y australianas, ¿no? Entonces, ellos piensan que están haciendo lo correcto cuando en realidad están perpetuando la deslegitimidad y legitimidad del profesor de lenguas. Muy revelador todo lo que nos mencionas, es una colección de elementos que hacen que de alguna forma pongan en un altar, ¿no? La natividad de cierta lengua, de ciertas personas, ¿no? El ser nativo sobre todo de un país de habla inglesa, pues te da un plus aquí en México, ¿no? Y no solamente aplica para la población o las universidades que el doctor David ha investigado, también podemos hablar de muchos casos de universidades privadas, en donde a veces el mismo mexicano está sobrecalificado en su trayectoria académica y hasta en su experiencia profesional y aún así se le sigue dando preferencia al extranjero que viene de visita, ¿no? Que también eso no exime o no quiere decir, perdón, que todos sean así. Hay excepciones, hay extranjeros que también vienen a México muy bien preparados y que también seguramente atraviesan por diversas situaciones. Muchísimas gracias por compartirnos un poco de tus investigaciones, David. Mucho gusto. Muy interesantes, muy reveladoras, como lo he estado mencionando, y quiero sobresaltar aquí eh, el valor que tienes, ¿no? A veces hay muchos investigadores que encuentran datos así de gran impacto y que como tú dices no los pueden decir o no los quieren sacar porque saben que les puede traer consecuencias. Entonces, en tu caso, pues tendrías algo diferente. Quisiera que antes de terminar con esta sección de tu proyecto de investigación, ¿qué es lo que te ha hecho a ti tener este poder de levantar la voz? ¿Crees que el hecho de no pertenecer actualmente en el área laboral del sistema educativo mexicano te puede dar esta libertad? ¿Crees que el hecho de que a lo mejor tu formación académica, personal, profesional, te ha también hecho tomar estas riendas de poder mencionar todo esto? Yo lo digo sobre todo por el respeto que tengo a tu trabajo, que es muy importante, y el impacto que tiene, ¿no? Hacia muchas personas que lo saben, que tal vez lo han visto, pero que no lo pueden ni siquiera mencionar, ¿no? Pues sí, sí creo que tengo ciertos privilegios que la gente que trabaja en México no tiene. Eh, Hay una cosa que cuando hablamos de educación, de investigación cualitativa, hablamos como que el insider, outsider, ¿no? Yo soy, y como la traducción sería una persona que está dentro y una persona que está afuera, ¿no? Sí. Eh, Claramente los estudios cualitativos basados en las etnografías
hacen énfasis en esta capacidad de investigador, perdón, de ser parte de un sistema, pero también poder observarlo desde fuera. Eh, Cuando únicamente uno es outsider, pues uno ve el fenómeno, pero muchas veces sin entender las características intrínsecas del mismo, ¿no? Pero cuando uno es un insider, muchas veces uno no es capaz de ver lo que está más allá. Entonces yo creo que tengo ese privilegio de ser un insider outsider de la Academia Mexicana, también de la Academia Norteamericana, estadounidense, ¿no? Porque pues muchas cosas que hacemos en México, que se hacían en México, eh, pues informan o deberían también ser adoptadas en el contexto de Estados Unidos. Eh, entonces yo, bueno, como navego en dos países y en dos culturas, en dos mundos académicos, pues siempre caigo en esta situación de insider-outsider. Eh, el poder yo creo que sí, o sea, yo creo que tengo cierto poder por estar en una universidad en el cual puedo hablar sobre temas así, eh, pero también creo que todos los profesores aquí tienen ese poder, eh, tienen cierto, obviamente, creo que el principal, creo que fundamentalmente cualquier sistema educativo debe promover la justicia social, ¿no? Pues, si nosotros entendemos que la justicia social es el fin primordial de la educación, incluyendo educación de lenguas, pues nuestra forma de entender la investigación eh, debe darnos pauta a ciertos niveles de resistencia, ¿no? O sea, por ejemplo, pues si yo tengo la oportunidad de decir cosas de forma abierta, no que una persona aquí no tendría, pero aquí una persona a lo mejor tiene chance de decirlo con menor medida, pero de forma constante, ¿no? O de forma disfrazada, o presentada en otros países, ¿no? Yo entiendo que cada vez más los investigadores mexicanos están particularmente en el área de lenguas, están en una situación difícil, ¿no? Porque sus investigaciones no pueden poner en riesgo el status quo, ya sea de las universidades, de las casas editoriales, las compañías inglesas, australianas, gringas, o las personas que tienen el poder, ¿no? Eh, pero siempre hay espacios para la agencialidad. Entonces, pues a lo mejor el título no ponerlo, el título del abstract cambiarlo tantito, pero en el texto ponerlo, ¿no? O escribir en journals, en revistas académicas, que a lo mejor no sean mexicanas, o que permitan esto, o muy prestigiosas. Generalmente en Estados Unidos y la academia occidental promueve la voz, particularmente en los últimos 15 años, de aquellos académicos que vienen de países en desarrollo, ¿no? Lo que ellos llaman el sur global, ¿no? México, Latinoamérica, el sureste asiático, África, eh, Europa Oriental, ¿no? Entonces, pues para alcanzar el poder uno que tiene que primero, o esta situación, pues yo tuve que pelearme con muchas personas, ¿no? Hacerme de muchos enemigos, pero siempre ser, pues, coherente con lo que yo pienso y defender mis ideas, ¿no? Eh, yo creo que si uno no defiende lo que uno piensa, lo que uno cree, pues uno no es uno mismo, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde queda la identidad de uno? Claro. Entonces, pues sí, o sea, yo me acuerdo que por defender mis ideas tuve que irme de la UAP, por defender mis ideas tuve un problema en Ibero, por defender mis ideas no me quedé en Tlaxcala, eh, por defender mis ideas he tenido, me han dado investigaciones diciendo que no son serias, ¿no? Porque ponen en el exterior, ¿no? Cuando hablábamos de non plus ultra ideologies, ideologías non plus ultra, nos rechazaban, ¿no? Porque decían que era un ataque directo a profesores renombrados en Estados Unidos y Europa. Entonces no regresaban, porque era un ataque directo. Entonces, pues uno debe sufrir esas caídas, desarrollar como no quiero usar la palabra, la Resiliencia. resiliencia, ¿no? Pero la piel gordita, ¿no? O sea, que si te hacen algo, pues te hacen algo y Aguantar. ya, seguir avanzando
y confrontar también a las personas que de mala fe actúan contra uno. Evidentemente, cuando uno busca un cambio, uno va a tener personas que van a rechazar el cambio, ¿no? Ya sea porque tienen el poder o ya sea porque han adoptado la ideología del opresor, lo que diría Gramsci, ¿no? Han adoptado la hegemonía cultural y defienden ellos más fervientemente al opresor que el opresor mismo. Entonces, pues yo me he encontrado mucho de eso. Eh, eh, También hay aspectos culturales de la sociedad mexicana que son difíciles, igual que la sociedad de Estados Unidos. Eh, pero pues yo creo que para alcanzar la oportunidad de poder escribir sobre lo que quiero escribir, pues he tenido que buscar, que emigrar, ¿no? Entonces, y pues que perder los privilegios que tenía aquí en México, porque aquí en México pues uno es feliz, uno come bien, el clima es bueno, la familia, los amigos, ¿no? La sociedad, las fiestas. Allá soy un migrante, ¿no? Con ciertas desventajas que aquí no tengo. Pero, pues es el precio que he tenido que pagar para poder hablar sobre lo que quiero hablar, Claro, hacer investigación de lo que te lo gusta, que me gusta y lo que investigación con creo. impacto. Sí, Y bueno, yo te agradezco por hacer ese tipo de investigación porque ciertamente hay muchos investigadores, profesores que no pueden hacer este tipo de revelaciones o afirmaciones académicamente hablando, pero sí podemos usar tus artículos. Entonces, también te agradezco por compartirme su sitio de Google Academics. Lo vamos a compartir para que la audiencia pueda acceder a tus artículos y también a algunos de tus perfiles de investigador para que puedan saber un poquito más de ti. Bueno, ya para finalizar, David, te agradeceríamos mucho que nos compartieras 3 consejos para los jóvenes investigadores que tratan de mantener la misma línea de estudios que tú has hecho durante todo este tiempo. bueno, yo creo que el principal consejo que les puedo dar es que tengan buenos mentores. Eh, Probablemente no necesariamente aquellas personas que son asignadas oficialmente como directores de tesis o directores de ciertos trabajos, sino mentores que puedan ayudarle a uno a entender cosas que únicamente se aprenden por la experiencia. Y también mentores de los cuales uno puede aprender con el ejemplo, ¿no? Hay personas que predican con el ejemplo. En mi caso, yo siento que he tenido muy buenos mentores. Por ejemplo, la doctora Patricia Sánchez, eh, mi directora de la disertación del doctorado en UTSA, en UT San Antonio. Eh, ella me ha ayudado a entender cosas que son parte de la academia, que a lo mejor no se dicen, pero que uno debe aprender sobre la marcha. Eh, Cuando me refiero a tener buenos mentores, también me refiero a escoger personas que sean buenos seres humanos, ¿no? Que con sus acciones sean coherentes con sus ideas. Por ejemplo, Patricia Sánchez, a través de lo que hace y de lo que yo vi que hacía, eh, siento que me ha puesto un ejemplo de cómo seguir en la academia gringa, ¿no? De cómo actuar en la academia gringa de Estados Unidos. Eh, Otro consejo es también aprender de los malos mentores, aprender de las malas experiencias. Hay muchas personas que uno aprende que hacen cosas que uno entiende que están mal, ¿no? Que no deberían hacerse. Cuando uno alcance puestos de poder, ¿no? O cuando uno tenga ya ciertos privilegios, pues no reproducir lo que han visto que está mal, ¿no? No tomar esas actitudes o no realizar acciones que cuando éramos estudiantes o que cuando no teníamos puestos de poder, eh, sabíamos que estaban mal, ¿no? No reproducir lo que sabíamos que estaba mal y ahora que tenemos el poder, hacerlo para demostrar que tenemos el poder. Eh, También pienso que un consejo importante sería ser leal a lo que uno piensa y a lo que uno cree.
¿no? Entender que con pequeñas acciones, con pequeñas, eh, con ciertas actitudes en contra de la opresión, podemos crear un mejor mundo, ¿no? Yo entiendo que yo hablo desde una posición de privilegio. Por ejemplo, yo no tengo que preocuparme por qué darle de comer a mis hijos mañana, ¿no? Yo no tengo deudas. Y entiendo que todo esto hace que ciertas personas toleren la opresión. Pero también, y es un consejo que debo darle a las personas, futuros investigadores, siempre hay lugar al cambio, ¿no? A lo mejor el cambio no se va a dar en un año, una década, una generación, pero el cambio sucede, ¿no? Y es a través de nuestra agencialidad, nuestra capacidad de modificar la realidad, así sea mínimamente, que poco a poco va a ir cambiando la situación de, de opresión en la academia, ¿no? Y no tener miedo, tener el valor a sufrir ciertas situaciones incómodas, ¿no? No permitir la opresión. Si un joven investigador piensa que está siendo humillado, que está siendo oprimido, que está siendo explotado, no permitirlo, ¿no? Eh, Dentro de lo posible, entendiendo que todos tenemos situaciones diferentes, pero en lo posible no permitir la humillación, porque una persona que tiene poder y que oprime a otros va a seguir oprimiendo mientras tenga campo para hacerlo. Entonces, con acciones de resistencia, con acciones de opresión y con e intentando desarrollar la conciencia crítica, creo que es que los investigadores eh, pueden llegar al menos a estar contentos con lo que hacen, ¿no? Quién sabe si lleguemos a ser muy exitosos, si nos citen mucho, si nos convirtamos en vacas sagradas, ¿no? Pero al menos vamos a ser felices y vamos a estar contribuyendo socialmente, que es el propósito fundamental de la educación. Claro. Gracias, David. Pues sí, ¿qué te puedo decir? Justamente lo que mencionas tiene que ver con desarrollar el pensamiento crítico, saber decir qué es lo correcto, qué está mal, que tú puedes abonar desde tus propios valores, que esto que dice el doctor David es cierto y que no únicamente se puede llevar a cabo como investigador joven, como un académico, sino también como un individuo que pertenece a una sociedad, ¿no? Estos consejos que nos da el doctor David ciertamente no solamente pueden tener un impacto en nuestro ámbito laboral. Qué mejor hacer lo que te gusta, y hacerlo con el corazón, sabiendo que no le haces daño a nadie, que no haces un poco de represión, ¿no? Con el compañero de al lado o con alguna persona, ¿no? Tratarlo de hacer lo mejor posible sin dañar a nadie y bueno, ¿Puedo decir un último claro, consejo? claro que sí. Y creo que para jóvenes investigadores, en la manera de lo posible, que intenten salir de su contexto, ¿no? Si viven en Puebla, pues que salgan de Puebla; si viven en Tlaxcala, que salgan de Tlaxcala; si ya conocen la Academia Mexicana, pues que vayan a otro país, pero que vean que si pueden hacer estancias o becas o trabajar con profesores de otras partes del mundo para que vean las debilidades y las fortalezas de lo que ellos saben. Eh, Muchas veces me he dado cuenta que muchos investigadores forman investigadores con ciertas carencias o con ciertas fortalezas, eh, pero yo pienso que esta base se puede ver enriquecida si la persona es capaz de comparar y ver la calidad de investigaciones que se hacen en otras partes del mundo. Claro, eso te abre muchísimo la mente, ¿no? Hacia todo lo que existe fuera de tu contexto y como estudiante de licenciatura que apenas estás haciendo un poquito de investigación como maestría, que ya tendrías un poquito más de experiencia como doctorado, aún así jamás el salir de tu contexto te va a dejar algo malo. Por el contrario, te deja muchas experiencias, muchas enseñanzas, tanto experiencias positivas, negativas, te van a ayudar a poder ser mejor, saber qué hacer, qué no hacer, como lo dice el doctor David, y a crecer como investigador más a futuro, ¿no?
Muchísimas gracias, Gracias a ti, David, Sara. por aceptar estar aquí en el podcast científico con nosotros, con la Con audiencia. mucho gusto. Afortunadamente tenemos más suscriptores que están Sí, emocionados qué por el bueno. siguiente episodio del podcast. Así que, pues no me queda nada más que agradecerte por compartir todo tu conocimiento. Vamos a compartir en redes sociales tu perfil, absolutamente todos tus datos académicos para que puedan acercarse y solicitar eh, algún artículo en caso de que no puedan encontrarlo. Nos harías el favor de compartirnos tu correo después para poder ponerlo ahí en las redes sociales. Claro, con mucho gusto. Y si las personas que ven esto quieren un artículo mío que no está disponible al público, con mucho gusto se los puedo mandar si me mandan mi correo. O incluso si quieren un artículo que no tienen acceso, pero les interesa y al que probablemente yo sí tenga acceso, con mucho gusto puedo ayudarlos. Muchísimas gracias, doctor No, David. con mucho gusto. Pues bueno, vamos a darle fin al podcast científico de hoy. Les agradecemos por estar ahorita en este episodio y nos vemos en el siguiente.